Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la quinta semana del tiempo de Pascua, en el que celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Salmo 77. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. Cuando lo hacían morir, lo buscaban y madrugaban para volverse a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. En el calendario litúrgico de la Iglesia Universal, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz se celebra el 14 de septiembre. Sin embargo, en algunos países como España, especialmente latinoamericanos, esta fiesta se celebra el 3 de mayo. ¿Cuál es el motivo? Vale la pena recordar que existían dos fiestas, una que se llamaba la fiesta de la Inventionis Sanctae Crucis, es decir, fiesta del descubrimiento de la Santa Cruz por Santa Elena, madre del emperador Constantino, hacia el siglo IV, que se celebraba el 3 de mayo, y otra fiesta llamada Exaltationis Sanctae Crucis, la exaltación de la Santa Cruz, que se celebraba el 14 de septiembre. Pero la Iglesia, en la reforma litúrgica del Papa Juan XXIII hacia el año 1960, fusionó estas dos fiestas, quedando en el calendario romano el 14 de septiembre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Sin embargo, algunos países dejaron para el 3 de mayo esta celebración. Por eso en Colombia celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, fiesta que reviste para nuestra tradición un gran significado e importancia, pues tradicionalmente y con gran significado recordamos sobre todo el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador, con el rezo de los 1000 Jesús, lo que ya le da gran significado a esta celebración, porque no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos, sino el nombre de Jesús, que, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses que hemos escuchado, es el nombre sobre todo nombre, al que toda rodilla debe doblarse, en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua debe proclamar: Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre, porque Él se sometió a la muerte y muerte de cruz. Y es el misterio de Dios que hoy la Iglesia nos invita a recordar, a meditar y a celebrar, ante todo para dar gracias al Señor, que tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, no haciendo alarde de su categoría de Dios y despojándose de su rango, se hizo uno de nosotros, abajándose a nuestra condición, para devolvernos la dignidad que habíamos perdido por el pecado, haciéndonos verdaderos hijos de Dios y sobre todo devolviéndonos la alegría y la lozanía de la imagen y semejanza de Dios con la que fuimos creados por un acto de libertad suprema y de amor infinito del Padre de todas las cosas. Así que hoy estamos invitados a contemplar en el madero bendito, que sirvió de instrumento para la creación de un mundo y un hombre nuevo por el don de la vida de Cristo, el sacrificio redentor, el amor al extremo y la obediencia absoluta de Cristo, el Señor, por el que hemos alcanzado el perdón, la justificación y la salvación definitiva, reconciliando todas las cosas y trayendo un nuevo orden y una nueva economía en el proyecto salvador del Padre. La cruz, que era el instrumento más cruel y horrible de los suplicios, pena capital reservada a los bandidos, a los esclavos rebeldes, a la gente marginal de la sociedad, culpables de delitos aberrantes, de la que el mismo Cicerón define como una pena de la cual su mismo nombre debe ser alejado, no solamente de la persona de los ciudadanos romanos, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Es para nosotros el trono desde donde reina el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la que podemos contemplar todo el amor del que puede ser capaz el hombre que se decide por Dios y por su proyecto para hacer reinar a Dios amando, o en la que podemos también ver toda la capacidad de mal, de violencia, de injusticia, de hipocresía, de envidia y prepotencia que puede haber en el corazón del hombre que se cierra al amor incondicional y opta por una vida sin Dios, sin ley, sin cordura y sin límites. La cruz, en la que podemos hacer nuestro examen de conciencia y sentir un verdadero dolor y arrepentimiento, y sobre todo un verdadero deseo de vida nueva, reconociendo como el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mirar la cruz es mirar el destino y la meta para la cual Dios nos ha creado, que no es el sufrimiento, ni el dolor, ni la prueba, ni mucho menos el castigo o la condenación, sino el amor, la salvación, el perdón, la reconciliación y el poder reinar con Cristo en ese hoy estarás conmigo en el paraíso. Así, ¿qué significa para nosotros hoy venerar y adorar la cruz? Ante todo, no significa inclinarse delante de un objeto material y ni siquiera detenerse en el aspecto cruel, doloroso y morboso del sufrimiento y de la pasión de Jesús, pues de instrumento de tortura se convirtió en instrumento de perdón y salvación sin límites e incondicional. Es más bien contemplar y escuchar el llamado, como lo escuchó San Francisco de Asís y todos los santos, a identificarnos con el crucificado en el amor, el servicio, la donación de la propia vida, para reconstruir la Iglesia, el reino de Dios en el mundo, sembrando en los corazones la paz, la bondad, la fraternidad, la justicia, la paciencia, el perdón, el deseo infinito de ser feliz escuchando la voz del pastor que dio la vida y siguiendo su ejemplo para la construcción de la civilización del amor. La cruz significa así una elección de vida que es el don de la vida misma. Contemplarla significa tomarla como punto de referencia de cada decisión, de tal manera que ver allí al crucificado, al siervo de Dios doliente, rechazado y desfigurado por amor, no podamos menos que sentir el deseo de identificarnos con él
y hacer nosotros lo mismo, ya que creer en Él no significa simplemente saber que murió en la cruz, sino hacer lo mismo que Él hizo, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ser cristiano significa seguir al crucificado y hacer lo mismo que Él hizo. En la realidad y el tiempo que vivimos hoy por esta pandemia del COVID-19, muchos han experimentado la pasión y la muerte en cruz de Cristo, por el dolor, el sufrimiento, la soledad, la tristeza, la angustia, la pobreza, el egoísmo y la corrupción también. Pero también hemos experimentado grandes signos de amor, de solidaridad, de bondad. Y es lo que tenemos que redescubrir cada día, pues toda transformación tiene siempre una cuota de sufrimiento y se convierte en alegría, como dijo Jesús a sus discípulos, alentándolos antes de su pasión. No tengan miedo, yo he vencido al mundo. No se entristezca vuestro corazón ni se acobarde. Así que hoy, delante de la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, debemos redescubrir el verdadero sentido y espiritualidad de la cruz, que no es solo a serenarnos y tranquilizarnos pasivamente y a resignarnos al dolor, la injusticia y el sufrimiento. No tendría ningún sentido, sino más bien a pedir siempre la fuerza, la decisión, el coraje y el amor de Cristo para hacer la voluntad del Padre, aunque tengamos que negarnos a nosotros mismos por la salvación de los hermanos, de tal manera que hagamos brotar el torrente de amor que brotó del costado abierto de Cristo. Hagamos resplandecer la paciencia, la humildad y la sabiduría de Cristo crucificado, quien no maldijo, ni renegó, ni profirió palabra alguna de desesperación y de rechazo al proyecto salvador del Padre. Al contrario, así manifestó el verdadero triunfo del perdón sobre el pecado, de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la justicia sobre la injusticia. Así todos estamos llamados a redescubrir la necesidad del amor y la gracia de la cruz, donde está la fuente de la vida y donde se hace distinto todo, desde donde podemos decir: Jesús, 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 nuestro Salvador. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a pronunciar este nombre bendito mientras realizamos, llevando la cruz de Cristo, el reino nuevo y la vida nueva en el amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.